Bueno, tenemos aquí a Pere Lloret, que es el consultor de Sien Consulting. Sien Consulting es una consultoría basada en municipios, destinos estratégicos, turísticos inteligentes, que el año pasado ganaron más de 10 proyectos, más de 10 planes, casi 30 millones de euros, ¿no? Pere, o sea, que cuéntanos cuál es la fórmula de la Coca-Cola, cuál es el secreto para haber tenido este ratio tan alto de proyectos, ¿no? Bueno, al final, digamos, la fórmula de tener este alto ratio de proyectos es crear estrategias coherentes, relatos que, digamos, que desde Secretaría de Estado, desde las comunidades autónomas se lo crean y que las actuaciones sobre todo estén alineadas con los objetivos y políticas que tiene Europa. Eso es lo más importante, lo imprescindible. No hay ningún Vale. secreto tampoco. Pues vamos a empezar un poco, Pérez, si te parece bien, por explicar qué objetivo buscan los planes de sostenibilidad, ¿vale? Ante todo, a la hora de que un destino, sea el tamaño que sea o la formación, se quiera presentar. Vale, los planes de sostenibilidad es una herramienta de inversión, es decir, es una herramienta que financia la ejecución de proyectos en municipios, destinos, ciudades, territorios, es decir, cualquier tipo de entidad municipal o supramunicipal. Entonces, viendo esto, los objetivos que persigue, que están definidos en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, que se saca cada año y se va renovando, son distintos, es decir, son distintos dependiendo de la tipología de destino en el que se enmarca cada uno. No obstante, hay algunos que son globales, por ejemplo, mejorar la competitividad de los destinos, transformar los modelos desde una perspectiva digital y sostenible y sobre todo alinearse con las iniciativas europeas que se centran en desarrollo tecnológico, lucha contra el cambio climático y optimización o mejora de la eficiencia de procesos, sobre todo relacionado con la gestión de ciudades, la gestión de territorio. Vale, pues Pérez, cuéntanos ahora un poco, estos son los objetivos generales que busca los planes de sostenibilidad. Ahora tenemos una convocatoria extraordinaria, pero ¿qué diferencia hay entre un proceso extraordinario y un ordinario? Bueno, la primera diferencia, y es la más notable, que es la que más le interesa a todo el mundo, es que la extraordinaria, los ayuntamientos o entidades las que se presentan a este tipo de procesos no tienen que aportar un euro, es decir, las extraordinarias financian todas las actuaciones al 100% y las ordinarias se financia a tres bandas. Un tercio lo pone el municipio, un tercio lo pone la comunidad autónoma y un tercio lo pone Secretaría de Estado. No obstante, este reparto de 33, 33 y 33% suele variar dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen en cada uno de los municipios, pero la fórmula es similar a esta. Esta es la primera diferencia. ¿Vale? Después también tenemos que la extraordinaria no tiene continuidad en el tiempo. Es decir, hemos tenido tres convocatorias, una en 2021, una en 2022 y otra ahora en 2023, pero esta es la última de todas. No obstante, en la ordinaria a priori tiene una continuidad más a largo plazo, es decir, los próximos años la seguiremos viendo, o eso es lo que esperamos, por el bien de los municipios. Vale, y ahora, por ejemplo, si, por tenerlo claro, en la parte ordinaria, cuando dices que un tercio lo pone el destino, ¿tiene que estar en sus presupuestos reservado esa cantidad o no tiene por qué? Puede ser que si lo quiere o presentar y luego lo gana, sí que tenga obligación, pero no en los presupuestos anuales de este año, por ejemplo. Para poder presentar, es decir, para poder optar a esta financiación a tres bandas, en la convocatoria ordinaria, los municipios tienen que presentar un compromiso, es decir, que ellos se comprometen a aportar ese tercio del dinero. No obstante, el momento en el que aportan este, esta partida económica depende del enfoque que le quieran dar al proyecto y de la disponibilidad que tenga el municipio. Como estos planes se ejecutan en 3 años, lo normal es que el municipio, cuando tenga esa financiación, decida en cuál de los 3 años o qué actuación es la que él quiere financiar con sus fondos propios. Eso depende de cada municipio cuando ejecuta y cuando toma esa decisión. Vale, que ahora mismo tenemos una convocatoria, has hablado, ¿no? Esta que acaba el 6 de marzo. ¿Tiene algún matiz tecnológico o novedoso respecto a las anteriores? Aparte de los destinos, ¿no? Que está más enfocado sol y playa y urbano. ¿Algo diferencial?
Desde el punto de vista tecnológico, estamos hablando que las actuaciones financiables son más o menos las mismas que hemos visto en anteriores ocasiones, es decir, todo lo relacionado con despliegue de sensórica, digitalización de servicios como el de información turística, que es muy importante y que muchos municipios están acometiendo actuaciones en este ámbito, gestión del dato, adquisición de datos turísticos, interpretación y análisis de información. Todos estos aspectos o incluso de mejora de la calidad del atractivo de los recursos con realidad aumentada, aplicaciones, plataformas tecnológicas, todo esto es financiable, es decir, que no tenemos muchas diferencias en este sentido. Lo único que sí cambia es todas las actuaciones centradas en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, porque en esta convocatoria se añaden nuevas etiquetas climáticas que entran en juego, que es un factor que complejidad porque que cumplir con ciertos condicionantes, pero en el momento que se entiende, se comprende, puedes ajustar y presentar la propuesta. Vale, pues cuéntanos, ahora sí, vamos a un poco esas recomendaciones, no sé si tienes un top 5, top 10 o algo, pero que das a un destino que se enfrenta y dice, oye, en este caso vamos casi a lo mejor más a ordinaria, yo diría, ¿no? Porque hay más convocatorias y más que la extraordinaria, o si puede ser conjunta, que confluyan, para tener éxito y conseguir la máxima puntuación a la hora de presentar una memoria. Vale, en este caso sí que las recomendaciones que voy a hacer no tienen ninguna diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria. Sí, se puede un proceso de concurrencia competitiva, es decir, que competimos con otros destinos y cada uno tiene una valoración distinta. Por tanto, es muy importante tener una estrategia clara y un relato coherente, es decir, que el plan que presentemos cuente una historia por sí mismo, es decir, para que podamos convencer a esas personas que están valorando nuestros planes. Eso es lo más importante. Todos deben estar enfocados en un aspecto, la transformación de los destinos, en una perspectiva digital y en una perspectiva también sostenible. Bien. Y por último, otra recomendación, así a nivel global, es que, bueno, los destinos que presenten sus convocatorias tienen que ser conscientes de todos los mínimos de inversión, actuaciones financiables, condicionantes y todos los requisitos que deben cumplir para poder optar a esta financiación, porque no valen todas las propuestas. No obstante, el paraguas, digamos, es amplio, la estrategia permite ejecutar muchas actuaciones, pero debemos ser conscientes de las etiquetas climáticas, de los mínimos de inversión en desarrollo tecnológico que también hay y en todos estos factores que a veces pues, marcan la diferencia. Entiendo que el proyecto hay que estructurarlo en base a unos verticales o puntos y darle una dotación económica a cada uno, o no tiene por qué, se puede volcar 100% en sostenibilidad o en tecnología, o hay un baremo. Hay 4 ejes que ellos ya lo establecen desde la estrategia de sostenibilidad, están establecidos. Estos ejes son competitividad, que tiene un enfoque más turístico a nivel tradicional, tal y como conocemos el turismo actualmente. El segundo de ellos sería transición digital, que está relacionado con pues, lo que he mencionado antes, plataformas tecnológicas, digitalización de servicios de información turística, gestión del dato, todos estos aspectos están en este eje. Y después tenemos los otros 2 ejes donde entran en juego las etiquetas climáticas, que es eficiencia energética y transición verde y sostenible. Esta propuesta se tiene que configurar sí o sí en base a estos 4 ejes. No nos podemos salir de ahí. No obstante, la historia que se cuenta, el relato que se cuenta, pues se vertebra a través de las acciones normalmente. ¿Cómo es de rígido lo que presentes? Por ejemplo, veía que también se potencia mucho ahora la inteligencia artificial, ¿no? Como novedad, incluirla dentro de los destinos. ¿Hay que hacer una memoria súper descriptiva en el que incluso digas el importe exacto de las unidades? ¿O puede ser más una bolsa, dejarlo abierto? ¿Qué valoran más a la hora de puntuar un pliego o no? ¿Cómo de exacto debe ser la propuesta de lo que luego vas a ejecutar? Cuanto más claros seamos presentando la propuesta, mejor. Es decir, mejor valoración vamos a obtener. Si no es necesario ir al céntimo, pero si vamos al euro, seguro que tenemos una buena valoración. Siempre nosotros también decimos que es muy importante apoyarse en proveedores tecnológicos que ya pues tengan conocimiento del mercado, de qué es lo que piden
cuáles son las soluciones que funcionan y cuáles no funcionan y cuáles son los precios por los que pueden ejecutarse ese tipo de actuaciones. Eso es muy, muy importante porque después esos números que ponemos, esos presupuestos que ponemos para cada una de las actuaciones, se tienen que llevar a cabo. Y si tenemos algún problema de eso, nos quedamos cortos o lo que sea, pues tenemos un problema. Claro. ¿Y hay algún tipo entonces de posibilidad de cambiar una vez adjudicado, hacer, porque también la tecnología cambia, ¿no? Y más, no sé cuánto tiempo suelen tardar, Pere, desde tu experiencia, desde que presentan la memoria, lo aceptan hasta que pueden empezar a trabajar, más o menos. ¿Cuál es el timing de un plan de sostenibilidad también? Desde el momento que se presenta la memoria hasta que le dan el sí de eres apto y vas a obtener la financiación, suelen tardar entre 4 y 6 meses. Y desde ese momento hasta que se obtiene la financiación, estaríamos hablando de otros 3 meses, 4 meses normalmente. No obstante, como esto es un proceso de aprendizaje en el que todos hemos entrado desde el año 2021, esos procesos con el paso del tiempo se van acortando. Pero digamos que estos son los plazos que se están manejando. La tecnología cambia muy rápido. Estamos viendo que la tecnología del año 2019, ahora ya la mitad, nos sirve y estos ajustes sí que son posibles. No se puede cambiar el plan entero, pero sí que se pueden reconfigurar actuaciones o cambiar el enfoque de las mismas en el momento que se ejecutan. Esto igualmente se trata con pues, la respectiva comunidad autónoma, con los supervisores de cada uno de los planes. Te voy a entrar en una pregunta un poco más polémica, más compleja, ¿vale? Pero sabiendo cómo están las administraciones de personal, de recursos, pues muchas veces también lo hablamos con tu compañero Mariano, ¿no? En Fitur, de, oye, se gana el proyecto, genial, pero ahora hay que sacar pliegos, licitación, hay, etcétera. El interventor va hasta arriba o paraliza. No sé, ¿cuál es vuestra experiencia para intentar o ayudar a las administraciones públicas a que sea más fluido el proceso o intentar que no se muera, ¿no? Al final. En este caso sí que hay dos factores que ayudan mucho a dinamizar este proceso. El primero de ellos son las gerencias o las oficinas de gestión de los planes de sostenibilidad, que son actuaciones que son obligatorias dentro de cada uno de los planes de actuaciones. Es decir, cada uno de los municipios o entidades que se presentan tienen un porcentaje determinado, que esto lo marca cada comunidad autónoma, dedicado a una oficina de gestión, que es una persona o una empresa que se encarga de justificar todos los pagos a Europa, elaborar toda la documentación necesaria para hacer todas las tramitaciones, sacar las licitaciones que después pasan por el ayuntamiento, pero bueno, el grueso de la redacción y elaboración de todos esos documentos pasa por la gerencia también. Por tanto, ese digamos que es un papel Es fundamental. como una Smart Office, ¿no? Me estás hablando. Más o menos. Sí, Pero, sería como una Smart Office, pero sin ningún enfoque hacia lo digital o hacia lo turístico. y Mm. este Smart, Sería, bueno, este órgano de gestión, ese presupuesto es interno al ayuntamiento, es personal externo y se va a base de los presupuestos del plan de sostenibilidad, o ya tienen que contar con esa unidad el ayuntamiento o la diputación o... en el caso de que no se ponga presupuesto, que hay ocasiones en las que el municipio decide, mira, no vamos a poner ningún presupuesto dedicado a esta gerencia, se opta por personal interno. Lo normal y lo habitual es que se externalice este servicio durante los años que dura el plan de sostenibilidad. Pero el enfoque que tiene esta gerencia es justificar los pagos a Europa. Es decir, no hace nada más. Vale. Y el segundo punto, perdona que te he Mm. dicho para ayudar a los interventores a sacar pliegos y a que el dinero no se quede, ¿no? O se agote al final. Claro, esto es papel de la gerencia, pero también lleva un compromiso de todos los agentes que están implicados en la ejecución del proyecto, porque normalmente no todo recae en turismo, sino que hay actuaciones de medio ambiente, hay actuaciones de urbanismo, de informática o de modernización. Entonces, la implicación de todos estos agentes es imprescindible, que es un enfoque también muy de destino turístico inteligente, de colaboración interdepartamental, en este caso muy centrado en la ejecución de iniciativas.
Exactamente, porque luego coges varios agentes y si no hay alguien que se dedique un poco de interlocutor, ¿no? Pues el proyecto pues no acaba de arrancar. Oye, te queríamos preguntar, Pere, ¿hay alguna diferencia si hablamos de un ayuntamiento, una diputación, una mancomunidad o una región que se asocien? ¿Cuáles son las casuísticas para cada una? En este caso sí que los planes de sostenibilidad, es decir, dentro de la estrategia ya está establecido cuáles son el tipo de entidades que pueden optar a la financiación. En este caso, se puede consultar, se puede hacer esta consulta dependiendo del tipo de organismo que sea, pero las fundaciones, por ejemplo, normalmente no pueden optar a esta financiación, las mancomunidades sí y los municipios también. En el caso de diputaciones, sí que depende de la estrategia de cada una de las comunidades autónomas, pero sí que hay una partida destinada solamente a ellos, que en vez de llamarse Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se llama Actuación de Cohesión entre Destinos, que es lo mismo, el mismo enfoque que un plan de sostenibilidad, con los mismos condicionantes que tiene, pero a nivel provincial. Entiendo que qué presupuesto suelen tener, porque muchas veces a lo mejor no se cubren, estoy pensando en diputaciones, ¿no? Pues como Badajoz, que tienen pues 165 municipios, ¿no? Al final, a lo mejor no se pueden llegar a todo y hay que hacerlo por zonas. ¿De cuánto nos estamos moviendo? ¿Los proyectos qué alcance económico pueden tener, más o menos? Pues esto también depende de la partida presupuestaria que se le destine. Lo normal es cumplir con los mínimos de inversión, tanto a nivel municipal como a nivel de ACD. Es decir, los ACDs de las diputaciones normalmente están supeditados al dinero que se destine o que sobre después de habérselo dado a los municipios. Este reparto se suele hacer a nivel estratégico, a nivel de cada una de las comunidades autónomas, pero está rondando, bueno, he visto ACDs de 5 millones de euros, he visto ACDs de 15 millones de euros. Entonces, estamos hablando de entre esas cifras, más o menos. Y por último, ¿qué recomendaciones dirías tú para un municipio? Por ejemplo, vamos a hacer dos casos, ¿no? Municipio sin recursos, que diga, oye, me gustaría optar a un plan de sostenibilidad, y un municipio, una diputación un poco con más estructura, ¿no? O sea, en cada caso, o dada vuestra experiencia, ¿qué sería lo más recomendable para presentar y acceder a estos fondos de sostenibilidad turística? Bueno, como he dicho antes, el enfoque de todos estos planes de sostenibilidad y de todas las líneas de financiación de los fondos europeos dentro del plan de recuperación es la transformación y la modernización. Entonces, para aquellos desarrollo paciente más rueda europeos, porque esto les va a permitir pues, empezar a poner en valor sus recursos, empezar a digitalizar servicios que por falta de personal no pueden llevar a cabo, por ejemplo, empezar a, bueno, proteger aquellos recursos que están masificados, conocer a la demanda y ser mucho más eficientes. Por otro lado, diputaciones, ciudades más importantes que tengan ya una trayectoria turística relevante, todos estos proyectos ayudan mucho a ordenar la oferta, poner en valor o proteger los recursos que tenemos y estar de una forma mucho eficiente la actividad turística. Esta extraordinaria está Madrid, Barcelona, que ya llevan una parte muy importante, sol y playa y, bueno, casi muy poco para destino rural, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendarías a un destino general que se esperase a la ordinaria, que lo intenten o cuál es tu consejo para esta convocatoria? Bueno, en este caso sí que el enfoque hacia destinos de sol y playa es la prioridad nacional, lo que quiere decir que un porcentaje determinado de todo el presupuesto se destina a este tipo de destinos. No obstante, para poder optar a la financiación de destinos de sol y playa, los destinos tienen que apuntar a esa categoría directamente. Es decir, que no todos los destinos de sol y playa van a ser la prioridad, solamente los que se presenten a esa prioridad nacional. Entonces, destinos rurales, destinos de interior, destinos de naturaleza o basados en turismo cultural, por ejemplo. Me dejo muchísimas tipologías fuera, pero por dar ejemplos. Yo sí que les animaría, básicamente porque es la última convocatoria de fondos europeos, es decir, que no tienen que aportar
nada de presupuesto para esto y que vayan empezando a integrarse en esto de los fondos europeos, de cómo funciona la presentación de las candidaturas, cómo se ejecutan o cuál es la metodología de ejecución, porque esto acaba de empezar. Es decir, encontraremos que este año, el que viene o en los próximos 5, muchísimos proyectos de transformación digital o de gestión de datos con el mismo formato que son los planes de sostenibilidad. Por tanto, cuando antes entren en esta forma de trabajar, yo creo que mejor para todos. O sea, que recomendarías un poco como, oye, pues el que se prepara unas oposiciones, que dice, me voy a presentar sin ir muy preparado, a ver cómo me puntúan, qué me dicen, para tener un poco callo de cara a esa próxima convocatoria, a lo mejor ordinaria. Oye, que si hay suerte y se la dan, estupendo, si es un destino sol y playa, y si o es un destino de interior y quiere probar, ¿no? Naturaleza, pero sobre todo para ir cogiendo esa, porque al final la presentación es la misma, sea esta ordinaria, es la misma documentación o varía ligeramente. Cambia el formato, pero la documentación y el enfoque que tiene el proyecto es prácticamente el mismo. Se hacen ciertos ajustes de etiquetas climáticas, mínimos de inversión, que requieren de, bueno, un trabajo, pero tampoco se empieza desde cero. Es decir, un pequeño ajuste en ese tema sí que es muy importante. Y Lo normal es que pues, un destino se presente a la ordinaria y a la extraordinaria al mismo tiempo, con el mismo proyecto más o menos, a ver cuál cae. Pero hay casos para todo. eso te iba a decir, ¿eh? Aquel destino que lo ha intentado, que se ha presentado ya una o dos veces y no se lo acaban de dar o no acaba de conseguir la puntuación, ¿qué le recomiendas? ¿Que cambie el enfoque, que siga porque a lo mejor, oye, cada vez tiene menos competencia? O sea, ¿vas sumando puntos que te presentes varias veces o cuál es tu recomendación? Los que ya son repetidores. No suma puntos el hecho de presentarse varias veces. No obstante, cada vez que te presentas y fallas, es decir, fallar, entender de no obtengo la financiación, aprendes. Por tanto, vas ajustando ese proyecto y vas mejorando la valoración conforme pasan las convocatorias. Por tanto, yo siempre digo que no rendirse, que no desistan y que lo sigan intentando. Al final, pues llegará el momento para todos, o eso espero yo. Pues nada, Pere, esto es un ejemplo de una consultora que trabaja con destinos turísticos, destinos que no son turísticos, que son territorios, ¿no? Y al final el plan de sostenibilidad coge todo tipo de municipios, sean más o menos turísticos. Entonces, ya si quieres comentar, por último, si quieren contar con una consultora como vosotros para ayudarles en sus pliegos o hacer esa un poco oficina de gestión o lo que sea, pues que nos comentes cómo pueden contactar con Sien. Sí, bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter. A través de ahí podéis contactar con nosotros a través de la página web de sienconsulting.com también, y tenemos un correo habilitado que se llama info@sienconsulting.com. A través de todas esas vías, pues nosotros a disposición. Y pero aunque creo que estáis en Valencia, ¿no? O sea, aunque sea de Málaga o Galicia o tal, da igual, ¿no? Y igualmente realizáis la gestión del plan, ¿no? En todo punto a punto. Sí, nosotros, bueno, nosotros teletrabajamos, pero nos desplazamos por todo el territorio. Es decir, las necesidades las marca el cliente. O sea que Pues nada, Pere, pues gracias por venir a este espacio de Urban para hacer que los destinos sean cada vez más turísticos, más inteligentes y a para ello que vosotros. se aprovechen de todas las ayudas. Nos has dado una lección magistral de qué son los PSTDs famosos, ¿no? Y esas convocatorias. Y ojalá, ¿no? Que traten con más consultoras como la vuestra para ayudar a captar esos fondos porque, bueno, da mucha pena cuando se quedan desiertos o no se acaban de agotar o no se han llevado a cabo por no contar con ayuda externa, ¿no? O sea que ojalá. Así que nada, Pere, gracias por contar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros.